En teoría política, la palabra soberanía habla del hecho de ejercer la autoridad en un determinado territorio, pero también hace referencia a la autonomía en el campo de las ideas de un país. Paradójicamente, un puñado de empresas a las que nadie elige tienen injerencia en muchos aspectos de nuestro día a día y nuestros destinos. Condicionan qué información vas a ver cuando haces una búsqueda en tu celular, qué marcas van a liderar en el almacén de tu barrio y qué productos y servicios podés pagar con tu salario. Influyen también en cuestiones tan cotidianas como qué comes y cuánto vale tu trabajo, así como en temas más profundos como qué recursos se quedan en el territorio que habitas, qué negocios se van a hacer y hasta quiénes deben ser nuestros enemigos en el mundo. Algunas de esas empresas tienen sede en Argentina, otras nunca pisaron el país. Sin embargo, intentan controlar nuestra economía y nuestra política. 2 siglos después de la batalla de Obligado, una de las acciones defensivas más importantes de la historia nacional, esa pelea sigue vigente. Hoy la retoman un sinfín de organizaciones que buscan abrir un camino propio con propuestas y proyectos que son impulsados de manera colectiva. Somos soberanía. Bueno, el Fondo Monetario Internacional, cuando se crea, es en el año 44, terminando ya la Segunda Guerra Mundial, un momento en el cual Estados Unidos estaba como emergiendo como el principal actor en el escenario mundial. Ayudaba a estabilizar las monedas y que ayudaba, en cierto sentido, a facilitar el comercio internacional si había, digamos, problemas de desfasaje, o sea, problemas de balance de pagos. Bueno, esto cambia radicalmente a principios de los años 70, cuando el capital financiero internacional busca derribar directamente las fronteras internacionales a través de la operación de los grandes bancos internacionales, las que llegaron, por ejemplo, a Argentina con la dictadura en 76, para pensar las relaciones de Argentina con el Fondo Monetario. Siempre es importante pensar que fue desde 56, o sea, fue una decisión del golpe militar que puso fin al gobierno de Perón, pero después tenemos 23 acuerdos con el Fondo Monetario en la historia de Argentina con ese organismo. Si miramos el último acuerdo o los últimos 2 acuerdos, lo de Macri y lo del gobierno de Fernández con el Fondo Monetario, vemos cómo se ha aumentado la pobreza. Bueno, 40% de pobreza en Argentina hoy como producto, y uno de los productos más importantes de ese acuerdo. Y esa pobreza que tiene que ver con los objetivos que pone el Fondo Monetario, significa que la plata que no viene a los bolsillos del pueblo trabajador argentino es plata que se supone está disponible para pagar esas deudas a los bancos y al propio fondo. Nosotros pensamos, yo personalmente pienso que desde antes de asumir el gobierno, pero ya ganadas las elecciones, el gobierno del Frente de Todos tenía decidido encarar el tema de las deudas desde el punto de vista que las deudas hay que honrarlas, sin pensar demasiado cómo se constituyeron, quiénes se beneficiaron, si son legales, ilegales o no. Dejaron de lado que cuando asumieron el gobierno la deuda estaba impaga ya, porque el gobierno Macri había entrado en default, y que no había necesidad de ponerse a pagar los intereses inmediatamente, sino decir, bueno, abramos el paquete de la deuda, veamos qué hay acá, por qué tenemos semejante deuda. Porque además hay una sospecha, que después se ha comprobado, que esa enorme deuda que tomó el gobierno Macri entró por una ventanilla y salió por la otra porque favoreció la fuga de capitales y de pago de un montón de cosas que no necesariamente se debían haber pagado.
Y después, en medio de la pandemia, cuando el mundo no sabía dónde estaba, cuando todo se había paralizado, dejaron pasar también la oportunidad de decir, bueno, desencillemos hasta que aclare, la pandemia es un cisne negro, ¿qué vamos a seguir? Siguieron pagando los intereses. Bueno, creo que perdieron una gran oportunidad, dejaron pasar la oportunidad 2 veces, estuvieron frente al arco y decidieron no patear. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene una serie de condicionamientos que refuerzan todavía lo que se venía. Este año ya hubo una reducción en el año pasado del déficit fiscal primario y ahora hay que volver a reducirlo. Además hay que limitar la emisión monetaria, entonces el país pierde soberanía monetaria porque no puede manejar la moneda, no puede manejar el crédito, no puede manejar nada de eso. Eso se ve complementado porque hay que subir la tasa de interés por arriba de la inflación, lo cual es asimismo inflacionario. Y por otro lado hay que acelerar la tasa de devaluación, lo que también es inflacionario. Entonces buena parte de la inflación actual tiene que ver con disputas internas, interburguesas, por quién se apropia del excedente económico, pero tiene que ver también con estas políticas del Fondo Monetario. En cuanto a lo que pedimos, está en el título. En primer lugar, suspender la deuda, dejar de pagar algo que no sabemos de qué se trata. En segundo lugar, investigar la deuda y tomar las decisiones que haya que tomar según los resultados de esa investigación. Según hay una parte de la deuda que es legítima y hay que pagarla, pero la mayoría de esa deuda es una deuda de carácter ilegítimo, porque, por ejemplo, la deuda que tomó Macri con el Fondo Monetario Internacional no cumplió ninguno de los prerequisitos que establece el Banco Central para tomar ese tipo de deuda. Tampoco se cumplieron los estatutos del Fondo Monetario, también el Fondo Monetario ahí está en falla con el enorme crédito que dio. Es el crédito más importante en la historia del Fondo Monetario Internacional y es el crédito más importante que tomó en su historia la Argentina como república independiente y soberana, ¿no? Mira, antecedentes formales en la Argentina de suspender los pagos en términos políticos, de una decisión política, no hay. Pero lo que es cierto es que el gobierno de Alfonsín estuvo más de 30 meses sin que se pagara la deuda. Y el gobierno de Néstor Kirchner ya venía de antes, cuando declaró la suspensión unilateral de los pagos el gobierno provisional de Rodríguez Sá. El gobierno de Kirchner culminó 38 meses de no pagar la deuda. No vinieron los marines y no pasó nada. Por el contrario, el Estado tuvo nuevos recursos para implementar una serie de políticas asistenciales, resolver la crisis bancaria, etcétera, porque al no pagar la deuda existían recursos, ¿no? Ahora, internacionalmente está el antecedente de Ecuador. Ahí el gobierno de Rafael Correa apenas asumió, conformó una comisión de investigación de la deuda que fue plurinacional, que llegó a la conclusión de que tenía serios errores, serias dificultades, serias legitimidades y decidieron que esa deuda no había que pagarla. Cuando se conoce la resolución de la Comisión Internacional, el precio de los bonos se desploma. Y ahí el gobierno ecuatoriano no va a fondo, o sea, no deja de pagar, sino que recompra los bonos a precios muy baratos, con lo cual le hace una ganancia y retira esa deuda del mercado. Así que hay muchas razones para investigar la deuda y definitivamente suspender esos pagos hasta tanto se sepa qué es lo que no hay que pagar definitivamente.